Banco de Alimentos de la Región de Murcia. Supermercados Spar patrocinan las mañanas de Murcia Economía. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. ¡Buah! ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Mejor que la semana pasada. ¿Sí? Peor que la siguiente, probablemente. ¿Por qué? Bueno, la enfermedad esta. Hay que ser positivo, ¿no? Que no se va. Tú Es peor que la semana que viene, digo. ¿Tú también estás enfermo? Estamos regular. Nada más. Yo conozco una, ¿cómo era? La que se murió fue mi hermana, pero la que peor estuve fui yo. Pues yo, Efectivamente, eso pues. te vengo a decir, la que peor ha estado he sido yo. De que se murió por mi hermana. La que más mala estuvo fui yo. Claro. Pero, sí, pues así estás tú, ¿no? Yo he estado peor, estoy mejor, pero... Yo he estado peor, poco, pero también he estado mejor, ¿eh? Sí. Pero es peor o mejor, ¿cómo era el dicho? ¿Cómo decía Mariano Rajoy? Cuanto mejor, peor para usted el suyo beneficio político. Claro, ¿cuántos dichos, eh? Podríamos hacer una sección de... ¿Mariano Rajoy? Sí, Pues oye, mi filósofo de cabecera. no estaría mal porque siempre tenía una frase... ¿eh? Y además que yo defiendo que se pueden mantener conversaciones enteras y con razonable sentido solamente con frases citas, de Mariano con citas Rajoy. de Sí. Mariano Rajoy. Sí. Bueno, pues no tenemos a Mariano Rajoy en el programa, No. Una semana vamos a hacer una cita. pero hoy vamos con la cita de la semana. Vamos allá. Cuéntanos. ¿Ya empiezo? Bueno, Venga. no, si Dani nos mete la cuña, venga. Venga. Dani. Venga. La cita de esta semana es de don Francisco de Quevedo y Villegas y dice così. Son dos versos de un poema suyo. No es que fuese una cita en una No es que cogiera él y declaración voy a pública. decir, Voy a citarme a mí mismo. Pero No. Víctor usa las citas que le da la gana. Claro, por supuesto. Venga. Para eso estamos aquí y es mi sección. Ir porfiando por la senda errada, más de necio será que de constante. Don Francisco de Quevedo, en su poema, exhorta a los que amaren que no sigan los pasos por donde ha hecho su viaje. Y estamos un poco empeñados siempre, ¿no?, en la constancia, en seguir, en no desfallecer, en dale, vuelta, no pares, esfuérzate. Y todo eso tiene sentido, pero muchas veces en ese empeñate, no pares, sigue, esfuérzate, constancia, no paramos a pensarnos si el camino en el que estamos tiene sentido o no tiene sentido. ¿Verdad? Si tiene sentido el esfuerzo que estamos haciendo. Si tiene sentido el lugar hacia al que nos dirigimos. Si tiene sentido el camino en el que estamos, que muchas veces no lo tiene. O muchas veces deja de tenerlo. Lo tuvo en su momento, cuando lo cogimos, lo tuvo durante un tramo, durante un tiempo, pero deja de tenerlo. Y muchas veces nos da miedo soltar. Miedo soltar y consideramos un esfuerzo vano todo aquel esfuerzo que hemos hecho, si es que tenemos que dar marcha atrás en el camino o tenemos que cambiar de camino. Pero yo creo que es al revés. Una vez que tú te das cuenta que el camino no es el que te corresponde o que te correspondía a lo mejor hasta este momento, pero... O quizás ya has llegado a esa conclusión por todo el esfuerzo que has hecho en ese camino. Claro, es que quizás si no hubieras Si no, no hecho habrías llegado ese a esa camino no conclusión. habrías llegado a esa conclusión. Lo que sí es esfuerzo y tiempo tirados a la basura es el seguir ahí cuando ya sabes que no toca o que el destino no te... Y qué difícil es, ¿eh? Sí. Tomar la Es decisión. como desandar el camino andado, es perder el tiempo. Bueno, pero pero no no lo es sé. desandar. Claro, o cambiar de camino, me da lo mismo, no lo sé. Pero perder el tiempo es seguir por donde sabes que no toca, que no va bien, ¿no? Y eso dice, hablando de amores, ¿Y nos la repites? don Francisco de Antes Quevedo. Y esta la tengo yo en un post-it en la pantalla de mi ordenador, A ver. en la que uso. Ir porfiando por la senda errada, más de necio será que de constante. Pero hay que ser constante, hay que ser constante en lo adecuado, hay que ser constante en lo correcto, no en lo
no en la senda errada. Si eres constante en la senda errada, estarás errando constantemente. Entonces, otra vez. Venga, última. Venga. Ir porfiando por la senda errada, más de necio será que de constante. Es que porfiando... Encima, porfiando. Claro, pero ¿cuál es el significado de porfiando? Es que muchas veces damos por hecho que sabemos el significado exacto de las palabras y no lo sabemos. A mí me ha pasado, no, claro. Mira, el último libro que he leído lo he leído en un ebook. Sí. Y ¿En qué ebook? En un ebook que me han dejado. Y te digo, hacía mucho que no leía en ebook. Y es verdad que ha habido muchas palabras que me he dedicado a ver, sabes, cuando aprietas en la palabra, cuando presionas ahí, te aparece el significado. Es mágico. Y está muy bien, porque hay palabras que no sabemos, nos lo figuramos porque la hemos escuchado, porque en el contexto, pero es bueno a veces saber el significado exacto. Entonces, sobre todo porque hemos perdido un poco de riqueza léxica. Y el otro día hablaba, esta serie que estamos viendo que se llama El Encargado en Disney Plus y Disney Plus, en Disney Más. Y recomendamos también desde aquí El Encargado, es una serie argentina. Y hablaba con una persona el otro día, que ya la ha terminado, y precisamente comentábamos esto, que hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, la cantidad de términos y de palabras que utilizan del castellano, del español, que nosotros no utilizamos, la riqueza léxica que tienen todavía en muchas zonas de Sudamérica y que nosotros hemos perdido. O sea, se ha reducido nuestro léxico casi a la mínima expresión, con lo cual ahora necesitamos entender qué significa porfiar. Y es un verbo absolutamente no en desuso ni es que las palabras de las que yo yo te digo que yo estaba leyendo el libro no eran palabras en desuso. Claro. Eran, bueno, quizás sí en desuso en la vida habitual nuestra, pero son palabras que no eran palabras que no la he oído en mi vida, no, sí. Precisamente las he oído, pero no te sé decir exactamente el significado puro que tiene la RAE. Entonces, a veces es bueno saberlo, bueno, a veces no, siempre es bueno saberlo. Y con el ebook, pues oye, yo os cuento esta experiencia mía. Porfiar puede ser discutir, pero no porque es razonablemente polisémica, ¿no? Esta palabra, este verbo, porfiar, puede ser discutir, dos personas porfían por alguna cosa, por algún concepto, por algún asunto, pero también es realizar algo con denuedo, con esfuerzo, con algo que te cuesta, algo que no es fácil de hacer y que te exige un esfuerzo. Eso es porfiar. Entonces ahora vamos a leer la cita. Sería en inglés struggle, que lo usan mucho también. Y nosotros no usamos. ¿Ves? Es que se me acaba de ocurrir ahora mismo la equivalencia casi exacta. Me da la sensación de que sería struggle. Sí, a veces parece que... Sí. Bueno, pues ahora léenos la cita sabiendo lo que es. Ir porfiando por la senda errada, más de necio será que de constante. Que muchas veces también... Fíjate, si es que lees a Quevedo y no hace falta leer a nadie más. Hay otra... Bueno, pero no vamos a quedarnos solo con Quevedo en la vida. No, pero una cosa, que ahora nos obsesionamos mucho y hay quien se obsesiona. Yo tengo 3.000 libros, yo tengo 150 millones de libros en casa y los he leído todos. Pues dos asuntos. El primero, si has leído los 3.000 libros y no te has enterado de nada, pues como si no hubieras leído ninguno. Y otro... Si has leído los 3.000 libros y me estás hablando de los 3.000 libros que tienes, mal, porque poco te ha quedado. Desde luego. Pero luego hay otra cita que mete en Nabokov, si no me equivoco, en su libro Curso de Literatura Europea, en el que cita a Flaubert, si no me equivoco tampoco. Entonces, en una carta que Flaubert, lo confirmaré esto para la semana que viene, pero creo que es Flaubert, que estoy hablando ahora mismo de memoria. Flaubert a una amante suya, o una supuesta amante, en una de sus cartas le dice: qué sabios seríamos si solamente conociéramos bien 5 o 6 libros. Dice Flaubert, uno de los grandes literatos de la historia, ¿no? A veces es mejor no querer abarcar tanto y profundizar más. Correcto, por eso te digo que tú lees a Quevedo y prácticamente no te hace falta leer a nadie más. Pero que este tema de la porfía y de luchar y de que te exija esfuerzo, parece que siempre va a merecer la pena el esfuerzo. Y en general merece la pena y algo te llevas. Lo que digo es que tienes que saber cuándo has llegado y que no tengamos miedo a decir, ok, el camino que hasta ahora me ha valido, donde hasta ahora he estado cómodo, o la meta que hasta ahora tenía me ha valido, hasta ahora. A partir de ahora, otra, que te voy a contar. Bien. Pues muchas gracias. A ti siempre. El dar
dardo en la palabra. El dardo en la palabra, the dart on the word. Estás muy... El dardo en la parola. No me sale hoy... No sé si es dardo en italiano. Estás muy plurilingüe incluso. ¿No? Incluso. Bueno, voy hoy con el dardo en la palabra con una cosa que va a ser rápida y fácil, pero no... ¿Y para toda la familia? Pero no, siempre para toda la familia, el contenido, pero no por ello menos importante. ¿Vale? Y estoy segura de que va a haber muchos sorprendidos hoy. Pues cuánto me alegro de que no sea menos importante. ¿Vale? No por ello menos importante. Va a haber sorprendidos hoy, o no, porque nuestros oyentes quizá son nuestros oyentes porque les gusta profundizar y saber y se preocupan por hacer un uso correcto de la lengua, y de ahí que escuchen nuestro programa. Pues probablemente. ¿Sabes dónde nos pasa esto también? ¿Dónde nos pasa? Pues esto nos pasa, lo traigo aquí a colación, al hilo de, traigo que esto nos pasa, no quiero decir que nuestros oyentes seguro que se interesan y por eso están escuchando nuestro programa, es decir, nuestro público tiene la mente abierta a lo que le vamos a contar. Y esto nos pasa mucho cuando vamos a las charlas que hacemos en los colegios, tanto a padres como a niños, en este caso a padres, por el uso responsable de las redes sociales y de las pantallas, que muchas veces pues no predicamos en el desierto, sino que es gente que ya está interesada. Que por cierto, quizá deberíamos hacer un monográfico, ¿no? Un día, suelto así al... Pues a lo mejor, sí. Es que hoy sí que somos Iker y Carmen y no sabemos de lo que vamos a hablar No, el sí. otro por diferentes circunstancias. No, Pero es sorpresa todo. Vale. No, pero que te vengo a decir que... Te vengo a decir que te gusta mucho a ti esa frase. Que muchas veces dices, ay, predico en el desierto, o no, o predicas y donde predicas todos ya están abiertos. Te decía lo de las charlas porque precisamente los padres que van a estas charlas son padres que ya se interesan porque esto que está pasando no está bien, no funciona bien en el cerebro de nuestros hijos, ni en el nuestro, etcétera, etcétera. Y entonces cuando estás en esa charla a veces me dicen, ya, pero es que los que tendrían que estar aquí no están, ya, pero yo no les puedo traer, obligados. Claro. ¿Qué me pasa con esto del dardo en la palabra? Que a veces hay cosas que digo, ¿lo sabrán nuestros oyentes? ¿No lo sabrán nuestros oyentes? Bueno, yo lo traigo porque alguno se sorprenderá. Seguro, De aquellas charlas tampoco sale nadie diciendo no me ha servido de nada, sino que salen más llevándose las manos a la cabeza y diciendo, Dios mío, así que seguro que uno, Dios mío, saco de aquí hoy también. Seguro. Siempre lo parece? sacas. El mío, por lo menos. Oh, Dios mío. Entonces, Oh my goodness. por eso no quiero dejar escapar esta oportunidad delante del micrófono, y los que me conocen lo sabrán, para... dar a conocer una de las frases, está en el top 3 de Se mis tenía frases. que decir y se dijo. Se tenía que decir, o sea, está en el top 3 de mis frases el dardo de la palabra. Vale. Y voy con ella. Venga. ¿Vale? Es surtir efecto. Surtir efecto. Surtir efecto. ¿Y por qué os Sí. traigo surtir efecto? Que puede muchos parecer inocua, ¿no? Puede parecer, ¿Quién madre se va a mía, ¿quién no lo equivocar? sabe? ¿Quién no lo sabe? Bueno, vamos a ver. ¿Qué quiere decir surtir efecto? Surtir efecto es que una medida o un remedio o un consejo pues dé el resultado que deseábamos, Esperado, ¿no? vale. ¿No? ¿Y dónde está el problema? Si esto es muy fácil de entender, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está? Te preguntarás. Me pregunto, ¿dónde está el problema? Pues que la gente no dice surtir, sino que dice surgir. Surgir efecto. ¿Cómo surgir? Dice surgir efecto. Pues no ha surgido efecto esto que hemos hecho, en vez de surtir efecto. Ahora, por favor, recapitula. ¿Cuántas veces has oído decir surgir efecto? Quizá alguna, sí, puede ser. Que no está bien dicho. No está bien dicho. No estoy dándole vueltas a cómo se podría hacer, porque un efecto puede surgir, pero ha surgido el efecto. Surge, ¿no? La emerge frase es surtir efecto. Surgir efecto no es correcto. Pero me pregunto yo, ¿y por qué casi todo el mundo se confunde? Porque de ¿Por verdad qué? que si lo escucháis a partir de ahora, cuando escuchéis a alguien decir surtir efecto, no le estaréis escuchando decir surtir. La mayor parte de las veces va a decir surgir. Porque mira que la G y la T no tienen nada que ver. Bueno, ¿No? no se sabe muy bien por qué, cuál es la razón principal. Perdonadme que tengo que toser un poco. Tose tranquila, que mientras tanto estamos aquí los demás. Muy bien, Ay. tose hacia allí. Perdonadme. Nada, por favor. Pues no se sabe muy bien cuál es la razón principal, pero podría ser pues porque al final surtir es sinónimo de surgir cuando se refiere a saltar, a brotar el agua para arriba. Entonces la gente puede confundir un poco el significado de surtir y de surgir, que en ese contexto concreto tienen el mismo significado. Cuando el agua surte, el agua surge también Sí. para arriba. Vale, vale. Sí, en la mente de la gente cuando... Sí.
¿Vale? Y bueno, y porque la fonética es parecida. Surgir, cambia la T por la G. Bueno. Tú dices la T y la G no tienen nada que ver, pero al final hablamos rápido, hablamos con acentos diversos en la geografía española y a veces queremos ir más rápido de lo que podemos ir, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso es surtir. En cualquier caso es con T, surtir. A partir de ahora el efecto no surge, sino que más bien surte. Como Surte. un surtido. ¿Vale? Cuéntalo. Surtidor de efectos. Surtidor de efectos. ¿Vale? Molt bé. Entonces, yo creo que esta se tenía que decir y se dijo, como hemos dicho antes, ¿eh? Se tenía que decir, se dijo y muy bien dicho está. Muchas gracias. Vamos con el saber si ocupa lugar, Víctor. El saber si ocupa lugar. ¿Qué Vamos lugar allá. de nuestra mente vas a ocupar hoy? Hoy vamos ¿Cuánto? No qué lugar, ¿cuánto? Porque como ocupa lugar, quiero saber cuánto. Bueno, no mucho, pero va a merecer la pena. ¿Tú te acuerdas que hace unas semanas, 2 o 3, ya no recuerdo bien, hablábamos de los dedos, de los Sí, nombres claro, de de los los nombres de dedos? los dedos. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de los dedos, porque ¿cómo aprendemos a contar? ¿Cómo aprenden los niños a contar normalmente? Pues 1, 2 con los dedos de Con las los manos. dedos de las manos, ¿no? 1, 2, Y con los 3. dedos de los pies, ¿no? Con los Sí. dedos de las manos solamente. Pues así se aprendió en la antigüedad, ¿no? Con los dedos de las manos. Tenemos un montón de dedos y es como muy intuitivo usar los dedos para contar. Aparte de intuitivo, pues son muy útiles. Los utilizas para explorar la cavidad nasal y los utilizas también para contar una vez que te has Ya, limpiado. pero la gente no va a recordar eso si no escucha el programa de aquello. Pues que lo escuchen, claro, ¿no? Cuando tienes que contar sacos de arroz o gallinas, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen. ¿Cómo sabes las que han salido y cuántas tienen que entrar? Pues contando, no las vas a colocar en fila a las gallinas. Pues si tienen algo las gallinas es que son animales locas, no son muy un poco son locas. como muy desobedientes, Sí. ¿no? Como muy Bueno, porque tienen su propia vida interior y demasiada vida interior. van para todos lados. No son para nada como los perros, ¿no? Que te hacen. Las gallinas son unas rebeldes. Son unas rebeldes. Como de Manolito. siempre. Lo entienden todo, pero no te hacen ni caso porque son unas rebeldes. Es una cuestión de desafío. Son adolescentes, igual son adolescentes. Son eternas adolescentes. Joder, Fíjate. qué bien. ¿Eh? En fin. Bueno, venga, que nos vamos. Los números. Estamos de acuerdo que los niños empiezan a contar con los dedos y las civilizaciones que comenzaron a contar, las primeras civilizaciones que empezaron a contar, también lo hicieron con los dedos. Y parece ser que efectivamente fue así. Pero, ¿cuántos dedos tenemos? ¿Cuántos dedos tenemos? Quiero decir, en la mano. Entre las dos manos, ¿cuántos dedos 10. tenemos? 10. Bien, entonces tenemos 10 dedos y hemos dicho que aprendemos a contar con los dedos, ¿no? Sí. Y que las primeras civilizaciones parece ser que también empezaron con los dedos. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos huevos vienen en un cartón de huevos? 6. 6 O o 12. 12, vale. ¿Y cuántas los paquetes de refrescos, por ejemplo, o de cervezas, tú te compras una? 6. 6 también. Sí. Bien, o hay algunos más grandes también, ¿no? De, por ejemplo, yo qué sé. 24. De 24. 6, 12, 24. ¿Qué? Ninguno de esos números es múltiplo de 10. ¿Dónde nos quieres llevar? ¿Cómo llegamos a 12 o a 6 o a 24 empezando a contar con los dedos Un lío. si tenemos 10 dedos? O en una mano hay 5 dedos, tampoco Pues son... te faltan, tienes que añadir como de dedos de los pies. Claro, sí. Tienes que venir de los pies o ya veríamos, ¿no? Bueno, vale, entonces, ¿por qué 6, 12, 24? ¿Por qué? Pero tú esto te lo has preguntado. Como diría alguna José, vez? yo me lo he preguntado muchas veces, que te digo que ya... Esto cuando viene yo- de lejos. Cuando yo me enteré de esto dije, claro, qué gente más lista, ¿no? Qué gente ver. más lista. Bueno, este tema surgió de donde surgieron muchas otras cosas importantes, que es de la civilización sumeria, la cultura sumeria, el mismo sitio donde hace 3.400 años aproximadamente, no, 5.400 años, en el 3000 y pico antes de Cristo surgió la escritura.
la escritura cuneiforme, pero hoy no vamos a hablar de escritura. Hoy vamos a hablar de números. Pues en Sumeria, que también contaban con los dedos, pero a diferencia de, parece ser que los hindúes y los chinos contaban los dedos, los 10 dedos, los sumerios los usaban de otra manera. Mira, te lo voy a enseñar de forma práctica. Mírate las manos, mírate la palma de la mano. Mírate la palma de la mano, ¿vale? Y concretamente, mírate los dedos. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Los dedos de una mano. Solamente Venga. una, cualquiera de las dos. Vale, lo tienes, ¿no? Sí. Bien. Ahora, si te fijas en las falanges, excepto el pulgar lo vamos a dejar aparte por una cosa que te voy a explicar después, que el pulgar nos va a servir mucho. Verás que las falanges están separadas por un surco en la piel, por una rayita, ¿no? Desde el meñique hasta el índice están las falanges. ¿Cuántas falanges tienes en cada dedo? ¿Cuántas falanges tengo? 3 en cada 3. dedo. Vale, bien, pues ya O sea, tienes. lo que quieres decir. Deja esa mano extendida. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Y quien nos oiga que haga lo mismo. Se mira la mano, cuenta las falanges que tiene en los dedos desde el índice hasta el meñique, ambos incluidos, y ahora con el pulgar. Coge el pulgar, ¿vale? La yema del pulgar, de la mano que quieras, ¿cuál tienes? La izquierda. Sí. Vale, pues con el pulgar, con la yema del dedo pulgar, vete a tocarte la falange superior del meñique. La de arriba, donde está esa. Vale, repite conmigo. 1. 1, Y ahora tócate la de en medio. 2 2 y 3. y 3. ¡Caramba! O sea, con el dedo pulgar, con el gordito, vamos contando Vas las falanges. contando falanges de los dedos. 1, 2 y 3. Y si te cuentas las 3 falanges de 4, los 5 4 y 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Cuando acabas una mano con el pulgar tienes 12. Vale. Y ahora coges la otra mano y levantas un dedo, el que tú quieras. Un dedo solo. Ese. Vale, 12. Volvemos a empezar. 13, 14. Con el pulgar, Blanqui, con el pulgar. Tus dedos de la misma mano. Vuelves a contar hasta cuánto. Otros 12. Vale. 24. Vale. Y levantas otro dedo. Vale. De la otra mano. Que me sirven como para agrupar. La mano derecha me sirve para ir agrupando. ¿Grupos como de cuánto? De 12. De 12. Y cuando tenemos 5 grupos de 12, ¿cuánto tenemos? 60. Tenemos No te voy a 5. meter en ese lío. Venga. Cuando tenemos 5 grupos de 12, cuando nos hemos contado las 3 falanges de los 4 dedos 5 veces, que son los 5 dedos que tenemos en la otra mano, tenemos 60. Un sistema sexagesimal. Y hasta ahí contaban hasta ahí contaban no. Hasta ahí tenían símbolos para representar los números. Tenían 59 símbolos para representar los números, del 1 al 59. El 60 tenía la misma forma que el 1, con un simbolito al lado que significaba que hemos vuelto a empezar. Una serie de 60. ¿Bien? Vale. Qué ¿Qué te parece? Qué interesante. Ahora ya sabemos por qué las docenas de huevos son docenas y no decenas. O de refrescos. O sea, viene de aquella, de que para ellos era más... Y más cosas. ¿Cuántas horas tiene un día? 24, ¿no? 2 mitades de 12. ¿No? ¿Y cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60. ¡Caramba! ¡No me lo puedo creer! Madre mía, ¿y los meses del año? Y los meses del año también son 12, ¿no? Pero no viene de ahí. Digamos que viene de ahí. Claro. Es cierto que el 12 aparece en muchas partes, como 12 también son los signos del zodiaco y más cosas. Pero lo que sí hicieron los babilonios, que son herederos directos de los sumerios, fue dividir las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Pero un momento. Es más. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? 360. 360, digo que es así. también múltiplo de 60. ¿Y también viene de ahí? Mía, también lo desarrollaron los babilonios, dividieron la circunferencia en 360 unidades. Un múltiplo de 60. No está claro que esto venga por ahí. Lo que sí está claro es que el sistema sexagesimal permite una división en números enteros mucho más amplia que el sistema decimal. El 60 tiene muchos divisores y eso facilita el cálculo de las fracciones, ¿no? El 12, por ejemplo, tiene 4 factores propios, es decir, 4 números entre los que puedes dividir el 12 y te dan un número entero. El 2, el 3, el 4 y el 6. Pero el 10 solamente tiene 2, el 2 y el 5. Por eso todo aquello que hagamos en base 10, enseguida, hacia arriba, no tanto, pero enseguida necesitas los decimales. Con el 60 no sucede eso. Mira los sumerios, ¿eh? Mira los sumerios, mira de las falanges de los dedos del índice al meñique lo que fueron capaces de sacar.
Así que Pues no me lo esperaba nada de esto. está casi todo inventado. Bueno, pues nada, hemos ocupado un Ya te dije huequito que de esto nuestro te iba a cerebro. resultar súper interesante. Qué bien, oye. Hoy, en Cultura General, en 7 minutos, que es la sección que abrimos, aproximadamente 7, sí. te voy a hablar de una cosa que se llama... ¿Una cosita? ¿Qué cosita es? Que se llama los pollos sagrados. ¿Sabes lo que son los pollos sagrados? ¿Serán los pollos hermanos? No, yo De también me Breaking pasa que Bad. cada vez que oigo los pollos, digo hermanos, porque después de ver Breaking Bad no puedo parar de pensar en los pollos hermanos. Los pollos ¿Sagrados hermanos. o eran sagradas? Eran los pollos sagrados. Vale, mejor, conoces? mejor, no nos metamos en líos. No los conozco para nada. Conozco a los hermanos, pero a los No, los pollos sagrados, hermanos son ya de después. Esto viene de antes. hacer sagrado a un pollo. Mira que acabamos de hablar de gallinas. Sí, fíjate qué fíjate, casualidades. todo- Que hoy sí que no hemos de verdad preparado el programa juntos. Hablamos de la desobediencia de las gallinas. Pues No hablamos de más cosas de las gallinas, de por qué aprendieron a nadar, ni nada de eso. no, pero te voy a contar hablamos cosas de pollos los sagrados. pollos. Mira, para hablarte de los pollos, primero te voy a hablar de las guerras púnicas. Venga, ¿Vale? vamos allá. Que además está aquí hemos vivido ahora en Cartagena, en la fiesta de cartagineses y romanos, Ujú. y pues traigo un poquito de guerras púnicas, ¿vale? Pero muy poquito. Vale. ¿Sabes por qué se llaman púnicas las guerras? Bueno, seguro que tú sí lo sabes. Sí, pero cuéntamelo. Pero nuestros oyentes no. El nombre púnico proviene de la palabra fenicia, o sea, lo que quiere decir es fenicio, que en latín era punicus, y se usaba para designar a los ciudadanos de Cartago, Ujú. que eran de etnia fenicia, Ujú. y era lo que los romanos los llamaban así, los punicus. Correcto. ¿no? Ujú. Punicus. Bueno, pues de hecho, para los fenicios, o sea, para los cartagineses, estas guerras no son púnicas, sino que se llamaban guerras romanas. Claro. ¿Vale? Pero Que no. el Imperio Romano pues ganó y entonces pasaron a la historia como las guerras púnicas, pero son las guerras romanas. Como porque los- no tenía sentido haberle llamado las guerras romanas porque ellos tenían más guerras. Como los no era corsarios, solo esta. como los corsarios son corsarios para el gobierno que les pide la patente de corso, para los demás son Claro, piratas. son Si es piratas, que claro. la vida tiene el color del cristal con que la miras. Pues efectivamente. Y te puedes hacer bueno, las pues trampas las que guerras quieras. romanas para los cartagineses y las guerras púnicas para los romanos, Ujú. ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso así, hubo 3 guerras púnicas, Buah. ¿vale? En las 3 ganaron los romanos, pero hoy vamos a hablar de lo que sucedió, perdonadme porque es que todavía tengo No, por mocos y favor. mocos que vienen a mí, sucedió en la batalla de Drépano, Drépano. que se libró en la Primera Guerra Púnica allá por el 249 a.C. en Sicilia. Sicilia. ¿Vale? Al oeste de Sicilia, entre una flota cartaginesa al mando de Aderbal Ujú. y una flota romana comandada por Publio Claudio Pulcro. Que sería un tío muy limpio. Muy pulcro. Seguramente, ¿no? Digo yo. Pues no lo sé, hasta ahí no he llegado. Sí. Pero vamos, nos situamos, ¿no? Pues esto es la batalla de Drépano, que es en la Primera Guerra Púnica, en el año 249 a.C. Ujú. Es una batalla naval, ¿vale? Sí. La batalla de Drépano. Por aquel entonces, para que nos situemos un poco todos, pues Cartago era una potencia marítima que estaba establecida en el Mediterráneo occidental, es decir, desde Cádiz, Tánger, Cartagena, Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia, y Roma tenía toda la parte de la Italia continental. Ujú. Entonces, ¿qué les pasaba? Pues que esta guerra en concreto, la causa principal fue la lucha por el control de la ciudad siciliana de Mesana, que ahora se llama Messina, y que hacía frontera entre unos y otros, ¿vale? Sí. En Sicilia. Correcto, es que Sicilia ha sido siempre un lugar en el que precisamente por su ubicación geográfica, ha tenido muchísimos colonos o colonizadores, digamos, y ha sido escenario de muchas guerras, porque ahí también en el siglo V antes de Cristo, los atenienses en la guerra del Peloponeso, Atenas contra Esparta, sufrieron también la derrota casi definitiva Allí. en Sicilia, por meterse donde no les llamaban, por meterse donde les llamaron y no debían de haber ido.
por diferentes cuestiones en las que no vamos a entrar ahora. Y es además muy interesante estudiar la historia de Sicilia a lo largo de los siglos, que hay quien explica, voy a decir, y muestra el auge de la mafia. La mafia surge en Sicilia precisamente por el sentido de desarraigo de Sicilia hacia la península itálica que ha sufrido siempre porque está en tierra de nadie. Porque está en tierra de nadie, porque ha sido conquistada siempre ha venido gente de fuera a decirles lo que tenían que hacer, desde lo que estamos hablando, siglo III, siglo V te estoy hablando yo, de los atenienses, y los peloponnesios yendo a luchar allí, en la península itálica también venían y demás. Entonces se sienten como herramienta y como moneda de cambio, aparte de que es una isla, o lo ha sido siempre por lo menos, muy fértil. Entonces los conquistadores venían, conquistaban Sicilia, la utilizaban un poco como zona, que es un poco lo que pasa con Ucrania también, ¿no? Que es una zona muy, muy fértil, como zona de avituallamiento, digamos, y ya está, sin preocuparse mucho por los lugareños. Pero lo que te digo, que Sicilia tiene una historia muy interesante por eso. Pues Sicilia, como se queda ahí en medio entre toda la parte que tenían ya los fenicios, los cartagineses. Además está justo en medio de, efectivamente, claro, la península itálica y el norte de África, que es... Claro, toda esa parte lo tenían los cartagineses y la Italia continental lo tenían los romanos, por lo tanto Sicilia se queda ahí y es precisamente por eso por lo que empieza esta... A ver si lo de los pollos sagrados es una forma despectiva de los cartagineses, que eran unos cachondos de llamar al águila imperial romana. Te voy a contar... ¡Los pollos sagrados! Te voy a contar por qué es lo de los pollos. No es por eso. No. Pues hubiera sido un historión. Vamos a hablar de los pollos, ¿vale? Entonces, estos pollos eran unos pollos sagrados. Estos pollos, hermanos, que procedían de la isla de Negreponte, cerca de Atenas, y se mantenían sin alimentar durante un periodo de tiempo determinado, para luego liberarlos y les daban de comer, ¿vale? Es decir, ayuno intermitente obligatorio, ¿no? Entonces, si las aves al salir de la jaula no comían, era señal de mal presagio. Un momento, vamos a rebobinar a ver si me entero bien. Las tenían sin comer encerradas. Vale. Venían de cerca de Atenas. ¿Vale? No era cualquier pollo que pillaras por ahí en tu casa, tenía que ser estos pollos. Pollo determinado. ¿Vale? Y entonces los mantenían sin alimentar durante un tiempo, hasta que luego las liberaban y les dejaban comer el grano. Que comían mucho, o sea, que no comían, pues era señal de mal presagio. Que comían muchísimo, pues es que la cosa iba a ir bien, según lo que se les hubiera preguntado. O sea, que era una cuestión de... Entonces, esos augurios los hacían en nombre del Estado los pularios, o augures también se les llamaba, ¿vale? Que eran los sacerdotes de la antigua Roma que practicaban oficialmente esto. La adivinación por el canto, el vuelo, la manera de comer o cualquier otra cosa de las aves. Sí, yo conocía el tema del vuelo, en función de si pasaban por la derecha o por la izquierda de un campo de batalla, pues ibas a tener buena o mala suerte en la batalla. Claro, depende de dónde estés colocado, pasa por la derecha o por la izquierda. Pero bueno, eso lo decidirá el pulario. Claro. ¿Vale? Sí, es el augur. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te cuento esto de los pollos sagrados? Dime, y te hablo de la batalla de Drépano, Primera 249 a.C., Primera Guerra Púnica. Vale, dime. ¿Vale? Pues que durante esta Primera Guerra Púnica, donde nos situábamos antes, y en esta batalla en concreto, fue cuando Publio Claudio Pulcro recurrió a los pollos sagrados, que era una práctica habitual, ¿no? Sí. Iban a enfrentarse a una batalla y entonces llamaba al pulario y decía, a ver, por favor, cómo los va a ir pollos. este tema, que tengo yo que organizarme, ¿vale? Y entonces, efectivamente, lo hicieron y la sorpresa fue que el pulario le dijo que los pollos no estaban comiendo, que eso era mal presagio. Alguien les habría echado de comer. Publio, te estás planteando atacar. Te saco a los pollos no comen. A ver si es que tienen el estómago cerrado los te pobres estoy animales. diciendo, llevaban ya ayuno intermitente. Claro. Te estoy diciendo, le estamos poniendo gracia, pero esto era así. No se rompe el no estoy ayuno, inventando nada. pero no se rompe el ayuno con pienso, que le echarían ahí seguro trozos de pan, a cáscaras de melón, lo típico, ¿no? No lo sé, la época lo que se llevaba con lo que se iba a romper el ayuno, si era más proteína o era otra cosa, no te puedo decir. Pero bueno, el caso es que el pulario le dijo, mira, Publio, no estoy viendo esto nada claro, los pollos no comen. Publio, te cuento. Mal presagio.
Te va a ¿vale? parecer mentira, pero... ¿Y qué contestó él, que es la frase que ha pasado a la historia? Pues si no quieren comer, que beban. Y los lanzó a los pollos con la jaula y todo Al mar, claro que sí. Por listos. Y dijo, yo me voy a la batalla de Drépano, que ya lo tengo todo organizado. Pero la frase famosa es, pues si no quieren comer, que beban. Traducida en latín, porque en su momento la dijo en latín, claro. Claro, no lo va a decir, En imagínate. castellano. ¿Y qué pasó? Te preguntarás. Pues seguramente que los pollos desde el más allá pollal de pollos, pollero, Claro, pues los pollos... dijeron, hasta aquí hemos llegado, pulcro. Qué pulcro, qué Se pulcro. babe, pulcro se babe. No debía haber iniciado la batalla de Drépano porque ¿Ah, sí? perdió, ¿Sí? efectivamente. Sí. Supuso la aniquilación prácticamente de la flota romana y, por supuesto, la humillación de Publio, que fue además juzgado con bastante severidad. Que se tiró al mar a sacar los pollos. Cuentan que su vida se vino totalmente a la ruina. Y es más, que no se volvió a saber nada de él hasta la muerte, que la confirmó una hermana años más tarde. Bueno, pero fue el desastre para Publio. Catastrófico para No Publio. haber hecho caso a los pollos sagrados. Pues están ahí los pollos, era por algo. Claro. No quieren comer los pollos, Pero que Publio. además había unos sacerdotes que se dedicaban a esto. Claro, hombre, Digo yo que que es algo una acertarían, porque si práctica no... más que No, pues fíjate. comprobada. Pues si no quieren comer, Que beban. que beban. Está bien, me voy a quedar yo para mí esa. ¿Sí? Sí, Bueno, me pues la quedo. hasta aquí Muchas gracias, los muy pollos interesante. sagrados. Españoles que no conoces y deberías, quizás. Españoles que no conoces bien y deberías. Allá vamos. Hoy vamos con una mujer, con una española de nombre Mencía. Será gallega, No, ¿no? no era gallega, era extremeña. Onda. Eh, Pues debería... no Algo es- pasó ahí. no, pues algo debería pasar, claro. Sí, porque con esto además es que estabas contando antes lo de las guerras púnicas y tal, y las idas y venidas para aquí y para allá, ahora que decimos, no, es que estábamos aquí cuando vinieron unos o vinieron otros. Si nos hemos estado, el ser humano, quiero decir, ha estado viajando y mezclándose toda la vida de aquí para allá, unos vienen, otros... Entonces este tema de la pureza Racial. racial. De Hitler, Oh, ¿quieres decir? Sí, no sé, es que no sé de qué tipo de cabeza sale eso. Porque es que mires a donde mires, lees la historia donde la historia, había gente que venía de aquí, venía de allá, se mezclaban unos con otros, y precisamente de esto vamos a hablar hoy. No porque me digas, precisamente porque Y menos mal que se mezclaban unos con otros, porque si no, imagínate. menos mal, porque de hecho los perros que más problemas tienen, y que además tienen cada raza pura su problema específico, son los de raza pura, ¿no? Siempre se ha dicho que los perros mestizos son los más genéticamente... Sobreviven mucho más. Sí, Claro, sí, sí. esta raza tiene problema en los ojos, esta otra en el corazón, esta otra en los oídos, Joder, macho, pues no sé. Júntate con otra gente. Claro, mezclate un poco, sal de casa, que te dé un poco el aire. Oxigénate. Bueno, Mencía Calderón de Sanabria, que efectivamente tiene un nombre clásicamente... Hombre, y de Sanabria. Gallego. de Pero es que apellido. no te lo he dicho, Claro. no te lo he dicho, de Sanabria. Es que Sanabria no está en Galicia, pero es la esquina ahora. y para mí son igual. Pero es de Sanabria por matrimonio. Es de Sanabria por Ah, matrimonio. vale. Ella es Mencía Calderón Ocampo, Y se casó con un sanabrés. o era de nacimiento. Se casó con un señor que se llamaba Juan de Sanabria. Ella era extremeña. Y Juan de Sanabria, extremeño de nacimiento también, de Medellín. Que Medellín no suena ahora a plata o plomo, Sí, pero Medellín es un pueblo de Badajoz. efectivamente. De ahí que De ahí, esté en Medellín, en claro, Colombia. Medellín. ¿No? Los extremeños que fueron a Sudamérica a A lo que fuera. a conquistar. A lo que fuera. Sí, no, da igual. Y bueno, lo vamos a ver ahora. Estamos en el siglo XVI, en pleno periodo conquistador, digamos, Por de nuestra parte. Sudamérica. Sí. Y por nuestra parte y por parte de Portugal. También. Porque vamos a hablar del Tratado de Tordesillas hoy también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es esta mujer? Mencía Calderón de Sanabria. Mencía Calderón Ocampo, nacida Mencía Calderón Ocampo es el apellido de su madre, se casa con Juan de Sanabria. Juan de Sanabria era un señor que también era de Medellín, era su segundo matrimonio de él y había tenido ya un hijo que se llamaba Diego de Sanabria.
¿Venían de Sanabria o no? No lo sabemos. Sanabria, que es, tú sabes, ¿no? Yo sé. Sí. Sanabria, que está ahí. En Zamora. En Zamora, En pero es que realidad está en la Portugal, esquina con Galicia. Galicia, entonces es que es Sí, prácticamente. y tanto por parte Galicia. de madre como de madre, de padre y madre, yo tengo familia Sí. que viene de allí, ¿no? De Sanabria. Bueno, pero no tengo constancia de que vinieran de Sanabria ninguno de los dos. Entiendo que algún antepasado de este Juan vendría de allí. Claro. Bueno, Y decidió que Medellín era un lugar. Idóneo. estamos en mediados del siglo XVI y estamos en Extremadura, con lo cual tenemos que hablar de conquistadores y tenemos que hablar de momento conquista. ¿Quién es este Juan de Sanabria? Pues Juan de Sanabria era un adelantado. ¿Y qué es un adelantado? Un adelantado es aquel que recibe un encargo por parte del rey, normalmente, para realizar determinada empresa, adelanta una empresa. Un adelantado. Un adelantado, sí. Bien. Solicitó ser el tercer adelantado en Paraguay. Sustituye, que de hecho es apresado Cabeza de Vaca, del que deberíamos hablar también en algún momento porque es un súper personaje, otro español que se conoce seguro más que Mencía Calderón de Sanabria, pero quizá no tanto tan en profundidad como se debería, pero otro día. Bueno, solicita el cargo de tercer adelantado del Paraguay y del Río de la Plata. El Río de la Plata es donde se juntan el río Paraná, si no me equivoco, y el Uruguay, y desemboca en Buenos Aires y por ahí, ¿vale? Entonces él firma una capitulación antes de partir. ¿Y cuál es la misión la misión principal que se le encomienda a Juan de Sanabria? La misión principal que se le encomienda es la de llevar doncellas hidalgas para poblar la zona. Es decir, ha habido hasta ese momento 1540 y pico, calcula, ¿vale? Ha habido una serie de viajes hacia el sur de América, lo que ahora es Argentina, Uruguay, Paraguay, toda esa zona, fundamentalmente de hombres, de marineros, de conquistadores. ¿Qué sucede? Que una vez que se establecen allí, tanto españoles como portugueses, por supuesto, una vez que se establecen allí, faltan mujeres. Hay mujeres locales, pero les faltan mujeres para que los hombres puedan establecerse allí. Entonces, la misión principal de este Juan de Sanabria es armar una serie de barcos. Él vende todos sus bienes, hipoteca todo para esta empresa, quiere arma 6 barcos para llevar al denominado Nuevo Mundo y se traslada de Medellín a Sevilla para preparar la flota. Saldrían salían siempre en Sevilla, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que él prepara todo, lo hace, en 1549 va a salir y de repente muere. Juan de Sanabria muere en Sevilla antes de poder zarpar. Pero como la capitulación que él había firmado era por 2 vidas, Diego de Sanabria, que es su hijo pero no hijo de Mencía, hereda el cargo de adelantado. Pero como no ha cumplido 18 años, es Mencía Calderón de Sanabria, por Juan de Sanabria, su marido, quien solicita ser coadelantada, corresponsable de ese viaje, de esa misión. Como la reina consorte. Más o menos, y hacerse cargo de la expedición. Pero entonces Dime. este matrimonio de Mencía vivían con este hijo. Sí. Prefiero que se encargaban de él. Vale. Sí. Eran, ¿vale? Y zarpan de Sanlúcar, zarparían de Sanlúcar. Primero iba a ir ella y después iba a ir él. Tenían 6 barcos, pues 3 y 3. Y fundamentalmente lo que te digo. ¿Qué sucede? Que al Consejo de Indias, que era quien tenía que tomar todas estas decisiones, le urgía que la expedición llegase cuanto antes, porque Portugal estaba empezando a anexionarse o a conquistar o a asentarse allí en Sudamérica en territorios que no le correspondían por el Tratado de Tordesillas. ¿Te acuerdas que es cuando se dividen, digamos, el mundo? España y Portugal, y estaba empezando a conquistar o a quedarse con territorios que no le correspondían. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Diego de Sanabria, Mencía, necesitamos que lleguéis cuanto antes. Primero porque lleváis soldados,
para proteger nuestros asentamientos, y segundo, que lleváis mujeres para que estos soldados pues funden su familia allí y estén más tranquilicos, y ya se sabe, ¿no? Bueno, total, que Mencía Calderón, que quería ayudar a su hijastro, sale. Y en su viaje tiene un montón de problemas, ¿vale? Ya zarpa a mediados de 1550 con otras 2 naves, lo que te digo, iban ella con 3 y su hijo con 3, y una travesía bastante arriesgada, ¿no? Porque había de todo, había piratas, había tempestades, te podías quedar enfermedades, claro, las mujeres lo pasaban Si fatal. te pilla mi enfermedad está en el barco. Claro, en función, no, y más cosas, en función de la fuente que se consulte, se dice que había entre 50 y 80 mujeres para llevar allí, ¿no? Que van entre las dos, las lleva sobre todo Mencía. Estas travesías eran durísimas, y ya eran duras para los hombres que estaban acostumbrados, sobre todo eran los que las hacían, pues para las mujeres todavía más. Las condiciones de vida a bordo eran paupérrimas, y las mujeres tenían circunstancias como la menstruación, en las que se les impedía cambiarse de camisa, porque decían que podía traer mala suerte o mal augurio, y luego eso lo lavas metiéndolo en unas jaulas, echándolo al agua y que aquello se limpie, y luego lo subes, se seca con todo el salitre del agua y te lo pones. Imagínate la barbaridad, ¿vale? Tuvieron todos los problemas que te puedas imaginar. Los 2 barcos se perdieron, el suyo también, los cogieron unos piratas en África, si no me equivoco, y ahí fue ella la que lideró la negociación con los piratas para darles cualquier cosa, excepto, claro, que iban a querer ellos, probablemente hombres como esclavos y mujeres como esclavas también de otro tipo. Bueno, pues es ella la que consigue darles todo, absolutamente todo lo que hay en su barco, ya no tienen a los otros 2 barcos, y que no se lleven nada. Piojos, pulgas, chinches a bordo, lo que te imagines. Total, llegan a Sudamérica, pero llegan a una zona que hoy se llama Isla de Santa Catalina, ¿vale? Que en Brasil. Y ahí las espera una de las 2 naves que habían perdido, que había conseguido salvarse, allí las está esperando. ¿Qué pasa? Que los nativos les empiezan a atacar. Y se tienen que ir a Ambiazá, una zona que se llama Ambiazá. Después allí fundan San Francisco de Ambiazá, que creo que hoy ya no existe, si no me equivoco. Y allí algunas mujeres se casaron con hombres de mando de la expedición. De hecho, la hija mayor de Mencía se casó con uno de ellos, que te voy a decir exactamente. Pero la ahora. hija mayor de Mencía, Las 3 hijas iban con ella. Que también eran de Juan de Sanabria. Las hijas de Mencía eran de Juan de Sanabria. Y se las llevó a las 3 allí. Se las llevó a las 3. La pequeña murió. La pequeña tenía 6 años y la pequeña murió. La pequeña no llega a Sudamérica. Pero la mayor, que se llama María, se casa con el capitán Hernando de Trejo. Tienen un hijo, pero luego este Hernando de Trejo muere y se vuelve a casar María, la hija mayor de Mencía, con otro de los soldados que van allí. Y tienen 8 hijos. Pero este hijo primero, que tiene con Hernando de Trejo, acaba siendo, si no me equivoco, obispo y fundador de la Universidad de Córdoba, en Buenos Aires. Anda. Como dato. Curiosidad, como dato. Sí. Bueno, llegan a Sudamérica, y ¿de qué se entera Mencía? Se entera de que Diego de Sanabria, sí, el hijo de Juan de Sanabria, su hijastro, que tenía que haber salido después de él y llegar y tal, no sé qué, efectivamente salió, llegó y nunca más se supo. Intentaron llegar hasta Paraguay, hasta Asunción, que hoy es capital de Paraguay, cruzando la selva, pero nunca más se supo de... ¿Pero nunca más se supo que él desertó o que nunca más se supo del barco? Probablemente se los llevaron por delante. No, el barco llegó. Intentaron llegar hasta Paraguay, que es donde estaban tratando de llegar, pero se los llevaron por delante. Bueno, total, que Mencía se vio liderando una expedición a Sudamérica más sola que la una. Siglo XVI, sí. Acaban llegando... Teniendo en cuenta que a las mujeres en el siglo XVI se pensaba que prácticamente... Pues, están 5 años parados sin poder llegar a Asunción, luchando con los portugueses en esta zona que te digo que los portugueses no debían
estar porque se estaban saltando el Tratado de Tordesillas. Y que imagino que los soldados, el que estuviera al cargo, se le intentaría rebelar en más de una ocasión, porque claro, las mujeres no tenían... Sí, pero la acabaron respetando porque muchas de estas... Pero eso es mérito de ella. Efectivamente, muchas de las vicisitudes que tuvieron, tanto a bordo con los piratas que te contaba antes, como después, una vez que desembarcan ya en Sudamérica, en la parte del Río de la Plata, que es donde estaban teniendo los problemas ellos con los portugueses, es ella la que consigue negociar con los portugueses, es ella la que, viendo a las condiciones a las que los portugueses estaban sometiendo a algunos nativos, negocia y exige que dejen de unas condiciones de esclavismo lamentables, consigue que se detengan, y es una historia muy interesante de una mujer que tuvo que tomar las riendas de su vida en una expedición. No es que me he quedado viuda siglo XVI en España con 3 hijas, en Extremadura, con 34 años, que ya bastante desgracia era y bastante lío era. No, es que cojo a mis 3 hijas, cojo 3 barcos yo y 3 mi hijastro del que me he hecho cargo, y cruzamos el mundo para llevar una expedición de mujeres y poder repoblar o poblar, digamos, que estos soldados se asienten bien aquí, que estos españoles que han cruzado el mundo, y que ellas, sobre todo, convence a 50, 60, 80 mujeres del siglo XVI en España para que se metan en un barco lleno de hombres, con las condiciones que había en ese momento, ya no solamente porque estuviera lleno de hombres, sino lo que hablamos, chinches, pulgas, ratas, de todo, a ver cómo hago mis necesidades, cómo puedo sobrevivir yo durante los meses que dure la expedición, llegar allí, y es que llegas es como un poco la caravana esa de la caravana de mujeres, ¿no? Claro, caravana de mujeres, pero en barco en el siglo XVI y cruzando el océano. Está todo inventado. ¿Vale? Pues esta mujer se hizo cargo de ello, y hay varios libros en los que se la menciona, se cuenta su historia, y me ha parecido interesante. Pues muy bien, interesante ha sido, ¿no? Me alegro. Hoy tenemos una sección que a veces tenemos y a veces no, depende del tiempo que nos da el micrófono, y entonces vamos a recuperarla, que es un libro en 3 ideas. Un libro en 3 ideas. Hoy tenemos un libro que se llama The Storytelling Animal. The Storytelling Animal. En español, lo digo en inglés porque es que no está traducido este libro, está en inglés solamente. Se llama The Storytelling Animal, en inglés españolizado, y el animal narrador o narrativo, digamos, ¿vale? El autor del libro se llama Jonathan Gottschall. Jonathan Gottschall, lo podéis encontrar, insisto, en inglés. ¿Y de qué habla? Habla desde el punto de vista sociológico y antropológico de cómo las narraciones, las historias, han formado parte de la urdimbre sobre la que se sustenta el ser humano y la evolución del ser humano desde que aparecen, o desde que se cree que aparecen las historias, porque las historias, la narración oral aparece con el lenguaje, pero ¿con qué lenguaje? No está claro ni puede estar claro. Entonces, la primera de las ideas que nos cuenta Jonathan Gottschall en este libro habla sobre el papel de la ficción, de las historias en la evolución del ser humano, ¿no? El autor lo plantea en forma de pregunta. Dice: si la evolución es despiadadamente funcional, es decir, si el ser humano ha evolucionado gracias y a partir de todos aquellos factores que tienen una utilidad concreta, es decir, ser bípedos, pasamos de ser cuadrúpedos a ser bípedos, con lo cual podemos desplazarnos más rápido. Podemos desplazarnos más rápido. Tenemos 2 extremidades libres ahora, 2 que necesitamos para apoyarnos. Vemos desde más alto. Y vemos desde más alto, con lo cual vemos más lejos, ¿no? Una serie de ventajas. Esa es una. El pulgar abatible, que nos sirve para agarrar y para construir herramientas, uno de los mayores elementos evolutivos. Bueno, si la evolución es despiadadamente funcional, como él dice, utilitaria, ¿cómo es que el arte de contar historias, que puede parecer un lujo dedicado al simple, entre comillas, entretenimiento, no ha sido eliminado durante los miles de años que el ser humano lleva sobre la faz de la Tierra? Hace otra pregunta y te lo explica ahí. Es decir, si había dos tribus, imaginémonos que había dos grupos o dos
dos categorías, dos tipos de tribus o de grupos o de sociedades humanas. En una se contaban historias y en la otra no se contaban historias. ¿Bien? Entran en conflicto. ¿Por qué la que vence es la que cuenta historias? Porque somos nosotros, contamos historias, llevamos miles de años contando historias. ¿Por qué no vence la otra? ¿Qué papel tienen las historias? Ya, pero presupone que la otra no contaba historias. Claro, es una hipótesis. No se sabe si había un tipo que sí contaba y otros que no contaban. Lo que está diciendo es eso. Lo que él se pregunta es si la evolución es marcadamente funcional, utilitarista, llegamos hasta aquí con las cosas, gracias a las cosas que tienen una aplicación eminentemente práctica, ¿por qué llegan las historias hasta hoy? ¿Bien? Primera idea. Segunda idea. Habla del poder de la ficción y de cómo la ficción y las buenas historias tocan las emociones. Si una historia no te emociona, y que te emocione, y esto lo tengo que aclarar casi siempre, pero lo aclaro, que te emocione no es que te haga llorar solamente, que te haga reír, que te enfade, que te indigne, que te dé miedo, que no lo sé. Que cause ¿vale? en ti una emoción. Que cause en ti una emoción. Lo que dice es que las emociones y las ideas expresadas a través de la ficción son contagiosas. De hecho, dice, las narraciones de ficción parecen ser mucho más efectivas a la hora de cambiar creencias que las de no ficción, que están diseñadas para persuadir a través de los argumentos y las pruebas. Es decir, tú tienes una creencia muy arraigada, ¿cómo yo te la cambio o cómo llego yo hasta el punto en el que puedo hacer que tú te la plantees? Pues a través de la ficción que te toca la emoción, no a través del dato frío y puro. Yo el ejemplo que pongo, desgraciadamente ahora tenemos dos guerras muy famosas y otras dos que no tienen tanta, otras las que sean que no tienen tanta notoriedad en el mundo, por lo que sea no se quiere que se sepa, pero bueno, conocemos la de Ucrania y Rusia y Palestina e Israel. Nadie va a la guerra simplemente porque le lanzan a la cara una serie de datos. Tienes un 93% de posibilidades de sobrevivir. Si tienes entre 20 y 35 años, quedarás lesionado con una incapacidad del 73%. No, nadie se va así a la guerra. Se va a la guerra porque van a coger a tus hijos, te van a quitar la tierra de tus padres y de tus abuelos, y así es como te mueven, ¿no? Entonces, 1. ¿Cuál es el papel de la ficción en la evolución? 2. El poder de la ficción, ¿no? Las emociones y las ideas que se expresan a través de la ficción tienen mucha fuerza y son, como dice él, contagiosas. Y 3, la ficción y las historias nos sirven como entrenamiento emocional. Y en este caso no pensemos solamente en la ficción narrativa o en la ficción cinematográfica. Pensemos también en canciones. Lo que dice Gottschall es que la ficción actúa como un campo de prácticas, digamos, como un campo de prácticas seguro a la hora de experimentar las emociones que determinadas situaciones reales pueden hacernos sentir, ¿no? Se trata de vivir experiencias de forma vicaria, es decir, a través de los personajes de la historia, sí, a través de la historia que a ti te cuentan, y que actúan como simuladores de vuelo, entre comillas, para los grandes desafíos de la vida real. ¿Por qué quiero ver una película de miedo? Ojo, la gente que le encanta ver pelis de miedo. ¿Para qué te vale ver una peli de miedo? Para entrenar la sensación de miedo. En esa situación. Eso es, para entrenar tranquilamente, sentado en tu sofá, con unas palomitas y una Coca-Cola, experimentar el miedo, saber qué es lo que vas a sentir ante una situación que ya te digo aterradora. Que no es lo mismo verla en el sofá de tu casa. No es lo mismo, pero entrenas. Entrenas, claro. Sí, bueno, pero luego aparece el del cuchillo por la detrás pena. Y en la vida real y no... ¿De qué me vale ver una película o de qué me sirve, qué utilidad práctica le puedo sacar a escuchar una canción de pena, entiéndeme, este lenguaje simple, o una película triste? Pues entrenamiento para cuando me toque vivir una situación triste, entrenamiento seguro porque sé que no es real, pero ¿y por qué lloro? ¿Por qué me asusto? Si sé que no es real, si es un libro, es una peli, es una canción. Pues precisamente por eso. The Storytelling Animal de Jonathan Gottschall. 1, el papel de la ficción en la evolución. Si no sirve para nada, porque ha llegado hasta aquí. 2, el poder de la ficción. Las historias y las emociones expresadas a través de una historia de ficción son mucho más fuertes, tienen mucha más potencia y llegan a ser contagiosas. Y 3, entrenamiento emocional. Veo una peli de miedo o una peli triste para aprender a estar triste y entender lo que siento cuando siento miedo o tristeza. Muy bien. Hasta aquí. Pues hemos terminado. Hemos terminado. Hemos llegado al final. Nos escuchamos otra vez. La semana que viene. Venga, hasta luego. Gracias, chao.